En julio de 2025, astrónomos del proyecto Atlas registraron un fenómeno inusual. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás observado, cruzando el sistema solar a una impresionante velocidad de casi 60 kilómetros por segundo. Lo más curioso es que su trayectoria no sigue las leyes que suelen regir a los cometas, ya que ni la gravedad solar ni los chorros de gas liberados por sublimación explican su cambio de órbita. Este comportamiento contradice lo que se sabe sobre los cuerpos celestes de este tipo y plantea nuevas preguntas sobre las fuerzas que actúan más allá de nuestra comprensión. Con aproximadamente 13 kilómetros de diámetro, 3I Atlas no solo es rápido, sino también gigantesco. A modo de comparación, el famoso cometa Halley, considerado el más grande de todos los cometas conocidos, mide unos 11 kilómetros. El hecho de que un objeto de esta magnitud, procedente de fuera del sistema solar, presente desviaciones inexplicables en su trayectoria, lo ha convertido en un verdadero enigma para la astronomía moderna. Las implicaciones científicas de este hallazgo son profundas. Si el gas no impulsa el cuerpo celeste, ¿qué fuerza invisible está en juego? El descubrimiento movilizó rápidamente a observatorios de todo el mundo, que se apresuraron a estudiar el fenómeno. Más que un simple visitante cósmico, 3I Atlas desafía nuestra comprensión del movimiento de los objetos interestelares y abre la puerta a replantear los límites de nuestro conocimiento sobre el universo. La órbita del objeto no es solo hiperbólica, sino que prácticamente recorre el sistema solar en línea recta, con una excentricidad superior a 6. Esto no es solo inusual, sino sin precedentes. La trayectoria, la velocidad y el tamaño indican que es un fenómeno inusual. Y a medida que llegan los datos, un detalle destaca. A medida que 3I Atlas se acerca a los planetas interiores, su trayectoria comienza a desviarse. No de forma drástica, nada visible a simple vista, pero sí lo suficiente como para alertar a los principales modeladores orbitales del mundo. Aquí es donde la situación se pone incómoda. Los factores habituales, la gravedad, la radiación solar, incluso los potentes chorros de gas que pueden alterar la trayectoria de un cometa, no pueden explicar por completo lo que sucede. Estamos observando un peso pesado cósmico, un cuerpo lo suficientemente masivo como para resistir la mayoría de las fuerzas conocidas, alterando su órbita de una forma incomprensible. Las matemáticas no cuadran. El manual, el que rige cada cometa y asteroide que hemos visto, de repente parece incompleto. Para los astrónomos, esto no es solo una curiosidad, es una crisis. Si algo tan grande y rápido puede romper las reglas frente a nuestros mejores instrumentos, ¿qué más podría estar pasando desapercibido? ¿Qué más podríamos estar pasando por alto? Las consecuencias no son abstractas, conciernen a los límites de nuestro conocimiento y a lo que significa cuando el universo nos lanza una bola curva que no podemos explicar. Así que, si eres de los que disfrutan de ver cómo se desafían las reglas, ver cómo la ciencia comprende los misterios del cosmos, ahora es el momento de prestar atención, porque la historia de 3I Atlas apenas comienza y el próximo capítulo podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre lo que cruza nuestro patio trasero cósmico. Los cometas no se deslizan simplemente por el sistema solar como si fueran sobre raíles. Sus trayectorias se configuran por una lucha constante entre la gravedad y algo mucho menos predecible, la sublimación de los gases. Imagine un cometa como una bola de nieve sucia, endurecida por el frío hasta que la luz solar la alcanza. A medida que se acerca al Sol, el hielo atrapado en su interior comienza a vaporizarse. Chorros de gas brotan de la superficie, a veces en espectaculares géiseres, a veces en sutiles erupciones. Cada chorro actúa como un mini cohete, impulsando el cometa en una u otra dirección. El efecto es similar a soltar un globo lleno de aire y verlo zigzaguear por la habitación,
impulsado por su propio escape. Los astrónomos han pasado décadas transformando este caos en ecuaciones. La misión Rosetta, que estudió el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, demostró la potencia de estos chorros. Rosetta observó que solo alrededor del 10% de la superficie de 67P era responsable de la mayor parte de la actividad, emitiendo columnas que no solo alteraban la trayectoria del cometa, sino que también aceleraban o desaceleraban la rotación del núcleo, según los chorros activos. Con cada órbita, estas explosiones se acumulan, alterando considerablemente la trayectoria del cometa. De hecho, los modelos orbitales deben incluir estas fuerzas no gravitacionales. De lo contrario, las predicciones se desvían rápidamente. Las reglas son simples, en teoría. Cuanto más gas libera un cometa y cuanto más rápido escapa, mayor es el empuje. Los científicos miden la cantidad de material, generalmente en kilogramos por segundo, que expulsa el cometa y utilizan esta información para calcular la fuerza ejercida. En un cometa típico, el hielo de agua es el principal responsable, convirtiéndose en vapor y expulsando polvo a cientos de metros por segundo. ¿El resultado? Una desviación lenta y constante de la trayectoria que la gravedad determinaría por sí sola. Con el tiempo, incluso una fuerza pequeña pero persistente puede desviar un cometa miles de kilómetros de su trayectoria prevista. Pero hay un problema. El efecto depende de la masa del cometa. Un núcleo pequeño y ligero es fácil de empujar. Un núcleo grande y denso es tenaz y requiere mucha más fuerza para producir la misma desviación. Por eso los detalles, cantidad de gas, velocidad de escape y ubicación en la superficie son tan importantes. Todos los cometas importantes de la historia, desde el Halley hasta el 67P, han seguido este modelo. Si se conocen los chorros y la masa, se puede predecir el movimiento. Este es el modelo al que recurren los astrónomos cada vez que aparece un nuevo cometa. La gravedad establece el escenario, pero la sublimación escribe las notas al pie. Para la mayoría de los cometas, las matemáticas funcionan. Los chorros explican la desviación, los modelos predicen la trayectoria, y el universo se comporta como se espera. Sin embargo, con 3I Atlas, esto está a punto de ponerse a prueba. La predicción de órbitas debería ser un problema resuelto. Al introducir los números, masa, velocidad, gravedad solar, perturbaciones planetarias, la trayectoria de cualquier cometa o asteroide debería ser precisa. Pero con 3I Atlas, los números no cuadran. La trayectoria calculada, con una excentricidad de 6141, describe una línea casi recta a través del sistema solar. Una geometría tan inusual que deja perplejos incluso a los expertos más experimentados. Pero es al superponer la trayectoria prevista con los datos reales que aparecen las grietas en el sistema. Cada nueva observación viene con una marca de tiempo, coordenadas y margen de error. Si se acumulan 100 de estas observaciones, debería surgir un patrón que coincida con las ecuaciones, no solo en teoría, sino también en el cielo real. En cambio, los desechos orbitales, las diminutas diferencias entre la ubicación de 3I Atlas y su ubicación real, comienzan a acumularse. No son muchos, nada evidente, pero sí suficientes para que la superposición no encaje del todo. En un cometa normal, estas diferencias se corrigen rápidamente ajustando los chorros de gas o las eyecciones de polvo. Con 3I Atlas, estas correcciones no son suficientes. La magnitud de la desviación no puede corregirse con los factores habituales. La trayectoria se desvía, casi imperceptiblemente, pero de forma persistente en múltiples conjuntos de datos y observatorios. Los ingenieros y modeladores orbitales repitieron los cálculos. Consideraron todas las variables conocidas, la atracción solar, las perturbaciones planetarias e incluso el ligero empuje de la radiación solar.
El resultado siempre fue el mismo. El modelo no puede explicar completamente la desviación. La geometría de la anomalía se desprende claramente de los gráficos de residuos. La posición real del objeto difiere de la predicción, no aleatoriamente, sino sistemáticamente, lo que sugiere la acción de una fuerza ajena a la estrategia estándar. Este no es el tipo de error que se pueda achacar a datos erróneos ni a telescopios mal alineados. La red global de observatorios, desde Mauna Kea hasta La Silla, reporta la misma sutil desviación. La trayectoria de alta excentricidad de 3I Atlas, tan limpia y recta en la simulación, ahora presenta una cicatriz visible, una brecha entre la teoría y la realidad que nadie puede cerrar. Por primera vez, la órbita se convierte en protagonista, negándose a seguir las reglas. A continuación, examinaremos la química del coma y la física de la sublimación de gases. Pero el problema inmediato reside ahí, en la geometría. El manual no se aplica. La coma de Atlas 3I no es solo un halo de luz, sino una huella química. Y esta huella es única en el sistema solar. Las cifras del telescopio espacial James Webb son innegables. Por cada molécula de vapor de agua en su coma, hay 8 moléculas de dióxido de carbono, una proporción de CO2 a H2O de 8:1, algo completamente inusual, incluso comparado con los cometas más exóticos de la nube de Oort. La mayoría de los cometas son predominantemente acuáticos, mientras que el CO2 queda en segundo plano. Aquí, el CO2 cobra protagonismo. Se libera del núcleo a una velocidad estimada de 129 kg por segundo, superando con creces los 6,6 kg por segundo del agua. En teoría, más gas implica mayor empuje. La sublimación actúa como un conjunto de propulsores. Cada molécula, un pequeño impulso. Pero incluso sumando cada molécula, las cuentas no cuadran. Para un objeto tan masivo, con un núcleo de entre 5 y 11 kilómetros de diámetro, estos chorros no son lo suficientemente potentes como para explicar la desviación observada. El momento simplemente no es suficiente, y las anomalías químicas no se limitan al gas. Espectroscopia realizada por VERI, el gran telescopio, detecta algo aún más extraño. 22 líneas de emisión distintas de níquel atómico, pero ninguna señal de hierro. Esto no es normal. El níquel y el hierro suelen coexistir en materiales cósmicos, forjados uno junto al otro en supernovas y mezclados en meteoritos. Aquí, el níquel aparece solo, liberado en la coma mediante un proceso que parece favorecerlo sobre el hierro, posiblemente a partir de complejos organometálicos exóticos o nanogranos que se desintegran con el calor solar. La tasa de producción de níquel, de aproximadamente 4,7 Peters 1022 átomos por segundo, es extremadamente sensible a la distancia al Sol. Aumenta a medida que Atlas 3I se acerca. Ni siquiera la emisión de polvo altera significativamente la imagen. Los datos del Hubble muestran una tasa de pérdida de masa de polvo de entre 6 y 60 kilogramos por segundo, significativa, pero insuficiente para explicar el tipo de desviación orbital registrada por los equipos de astrometría. Los chorros están activos. La coma está densamente cubierta de compuestos de carbono, y sin embargo, a pesar de toda esta actividad química, la trayectoria del objeto persiste sin alinearse con los cálculos. El motor natural funciona, pero no lo suficiente como para alterar significativamente el curso. La evidencia es cada vez mayor. El gas por sí solo no es suficiente. Algo falta en el manual estándar. Hace 6 años, los astrónomos se enfrentaron a un enigma que aún persiste en el campo. Oumuamua. Este objeto, de poco más de 400 metros de longitud, atravesó el sistema solar en 2017 a una velocidad tal que jamás regresó. Pero la velocidad no fue la verdadera sorpresa. A medida que llegaban los datos,
ocurrió algo imposible. La trayectoria de Oumuamua se curvó, apenas un poco, de una forma que la gravedad por sí sola no podía explicar. No fue una sacudida repentina, sino un impulso constante y persistente. Las cifras eran claras. La aceleración residual, de unos 17 milímetros por segundo al cuadrado, era real. Y sin embargo, no había coma visible, ni chorros, ni polvo. Solo un fragmento seco y giratorio, acelerando como impulsado por una mano invisible. Los titulares se sucedían a toda velocidad. Un visitante interestelar acelera misteriosamente. ¿Cometa o algo más? Abundaban las teorías. Algunas sugerían desgasificación, quizá hidrógeno, quizá algo nunca antes observado. Otras planteaban la hipótesis de la presión de la radiación solar, o incluso algo artificial. Pero la verdad era más simple y más inquietante. No había un culpable claro. Todos los modelos dejaban lagunas. Ahora, con el Atlas 3I, la sensación de déjà vu es inevitable. Otro visitante interestelar, esta vez mucho más grande, muestra señales de un comportamiento que desafía las reglas conocidas. La diferencia radica en la escala. Un objeto de unos 11 kilómetros de ancho no debería desviarse de su trayectoria tan fácilmente. En el caso de Oumuamua, una bocanada de gas podría ser suficiente. Para Atlas, la fuerza requerida es colosal. Sin embargo, los astrónomos vuelven a ver cómo sus modelos fallan, con desechos orbitales acumulándose de una forma inquietantemente similar a la anomalía de 2017. Lo que parecía un caso aislado, ahora empieza a convertirse en un patrón. Los objetos interestelares no solo son raros, sino impredecibles. No pasan por aquí sin más, sino que reescriben las reglas. El impacto no se debe solo a que Atlas se desvía, sino a que es la segunda vez que la gravedad por sí sola no logra explicar la trayectoria del cosmos. Imaginen la masa de 3I Atlas. No es una piedra flotando en el espacio, es un monolito cósmico, miles de veces más masivo que Oumuamua. Las cifras son impresionantes. Incluso con las estimaciones más bajas, hablamos de un núcleo con miles de millones de toneladas de inercia. Mover algo así requeriría una fuerza inmensamente mayor que la que experimentan la mayoría de los cometas. A modo de comparación, la misión Rosetta registró chorros en el cometa 67P, capaces de desplazar un bloque del tamaño de una montaña unos pocos kilómetros por órbita. Pero 3I Atlas juega en otra liga. Su masa absorbe el impulso como una bola de bolos entre pelotas de ping-pong. Cada molécula de gas que escapa apenas marca la diferencia. Un susurro contra un tren de carga. La matemática cometaria es clara. A mayor masa, menor efecto de desgasificación. Así que, cuando los modeladores orbitales observan que este gigante altera su trayectoria de maneras que las ecuaciones no cuadran, el problema no es sutil. La fuerza necesaria para explicar la deriva requeriría una desgasificación a una escala inexistente. Incluso si toda la superficie estuviera activa, no sería suficiente. No se trata de ajustar las cifras. El equilibrio del momento simplemente no cuadra. Para que algo tan masivo se mueva, se necesita un agente más grande. Y hasta ahora, todos los sospechosos conocidos han sido descartados. Toda explicación tradicional del desplazamiento de Atlas 3I fracasa. Si los gases y el polvo no pueden mover tanta masa, ¿qué queda? Algunos astrónomos plantean la hipótesis de la fragmentación. Quizás una grieta oculta desplazó el centro de masas, modificando la órbita. Pero no hay indicios de ruptura. Otros especulan que el núcleo es menos denso, una pila de escombros en lugar de un bloque sólido. Pero la composición química de la coma no lo confirma. El comodín permanece. Avi Loeb, de Harvard, y algunos disidentes sugieren una hipótesis que parece ciencia ficción.
¿Qué pasaría si Atlas fuera propulsado por algo más exótico? En un artículo de 2023, Loeb propuso que una vela ultraligera y delgada, una vela solar de escala cósmica, podría ser impulsada únicamente por la luz solar, generando una fuerza demasiado sutil para nuestros modelos actuales. Los números funcionan para Oumuamua, que es pequeño y ligero. Para Atlas, con toda su masa, el cálculo es más complejo, pero no imposible si el objeto fuera hueco o tuviera una superficie maximizada. Nadie en la ciencia considera a Atlas artificial, pero el mero hecho de que tales ideas estén sobre la mesa demuestra hasta qué punto este objeto desafía los límites. Cuando el gas no explica el movimiento, la física exige otra respuesta, natural o no. Cada fracaso agudiza la pregunta: ¿qué estamos viendo, después de todo? Si nuestros modelos no pueden explicar Atlas, ¿qué más podría escapar a nuestro análisis? El siguiente capítulo ya está tomando forma. El observatorio Vera C. Rubin, con sus 10 años de exploración del espacio y el tiempo, transformará nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Una vez operativo, se espera que detecte docenas de estos objetos al año, quizás más. Esto significa que 3I Atlas no es un evento aislado. Es solo el comienzo de una inundación. Por primera vez, tendremos un flujo constante de mensajeros de otros sistemas estelares, cada uno con pistas sobre dónde y cómo se formaron. Cada nueva detección es una oportunidad para atrapar a otro extraño, otro intruso cósmico que no sigue el guión. Pero hay un problema. Si nuestros modelos ni siquiera pueden seguir el ritmo de Atlas, ¿qué nos estamos perdiendo en los que pasan desapercibidos? El universo no solo nos está lanzando bolas curvas, juega a ciegas, y aún estamos aprendiendo a batear. Cada anomalía nos recuerda que nuestra comprensión del cosmos solo llega hasta donde alcanza nuestra capacidad de cuestionarlo. Cuanto más observamos, menos dispuesto parece el universo a seguir nuestras reglas. ¿Y por qué importa esto? Porque estos objetos no son solo rocas pasajeras. Son cápsulas del tiempo de otros soles, que contienen la química y la historia de mundos que jamás visitaremos. Si queremos comprender nuestro lugar en la galaxia, necesitamos investigar cada misterio, cada órbita inexplicable, cada intruso que difumina la línea entre lo natural y lo artificial. El próximo descubrimiento podría cambiarlo todo. Si quieres estar allí cuando eso suceda, regístrate y cuéntanos, ¿de qué crees que trata realmente 3I Atlas? El 1 de julio de 2025, los astrónomos confirmaron la llegada de 3I Atlas, un objeto interestelar que viaja a casi 60 kilómetros por segundo, con un núcleo de hasta 11 kilómetros de diámetro. Su trayectoria, monitorizada por la NASA y la ESA, reveló níquel y hierro, características únicas en cualquier otro cometa conocido, y una desviación orbital que los modelos estándar de la física de cometas no han podido explicar. Las observaciones del telescopio espacial James Webb revelaron una proporción de dióxido de carbono a agua de 8:1 y la presencia del sistema solar. A pesar de décadas de modelar con precisión el movimiento de los cometas mediante la desgasificación, las fuerzas medidas aquí fueron demasiado débiles para explicar la desviación. Al igual que con Oumuamua en 2017, el registro científico presenta ahora otro caso en el que la gravedad y los chorros no son suficientes. La causa de estas anomalías sigue siendo un misterio. No hay consenso y aún se están analizando datos cruciales. Pero con los estudios del cielo a punto de revelar docenas de visitantes interestelares cada año, una cosa es segura: el manual sobre intrusos cósmicos aún está lejos de estar completo. Regístrate para estar al día de los próximos descubrimientos y comprender qué podrían ser realmente estos objetos.